Drogados en un restaurante de Vitacura. Esa es la denuncia de un radiólogo y su señora. Empiezo a ver borroso. Aseguran que un pisco sour fue suficiente para perder el control. Yo pienso que fue el pisco sour, sí. Una droga de sumisión, aseguran, habría sido la sustancia. Resultado, una compra por casi 2 millones de pesos que nunca realizaron. ¿Cómo es que llegaron a perder la memoria y el dinero en solo 2 horas? Si hablamos de escopolamina, probablemente no entienda el riesgo que implica, y es que es conocida por muchos como burundanga. Es justamente eso lo que sospecha este matrimonio que tomaron aquella noche, cuando llegaron a la reserva que tenían en el restaurante de Vitacura. 19:45 horas el momento de la llegada. Es un mozo que nos atendió toda la noche y es el pisco sour que nos trajeron. Me lo tomo entero y comienzo a tener problemas, digamos, de percepción. Empiezo a ver borroso y posteriormente, como te digo, solamente recuerdo algunas imágenes. Haciendo mucho desorden, nos fuimos a meter al baño de mujeres los tres. Pues tengo otra imagen, estando en la calle. El único flash que tenía era que habíamos estado con carabineros. A los recuerdos vagos dentro del local se suma otro episodio en el exterior. La salida de las 3 personas fue otro momento difícil de entender. Eran las 22:20 horas. 2 horas, 35 minutos después de la llegada. Ella se abalanzó sobre un auto que seguía a estacionar. Yo me tiré arriba del auto. Y él pensó, yo supongo, que yo quería hacerle un portonazo. Aceleró, le pasó por el auto por el pie. Y después creo que el dueño del auto fue el que llamó a Seguridad Ciudadana y Carabineros. No me acordaba de nada. De nada. Me dolía un pie, pero no me acordaba de nada. El restaurante emitió un comunicado oficial sobre lo ocurrido. Ante las acusaciones de un cliente sobre la experiencia que habría vivido en nuestro restaurante Gran Museo Peruano, nos vemos obligados a desmentirlas por no ser efectivas. Tenemos el respaldo de imágenes que demuestran cómo, a pesar de las advertencias de nuestro personal, hubo un consumo desmedido de alcohol que pudo ser la causa del extravío del celular y las llaves del cliente. En nuestro local no se ha suministrado ninguna sustancia química como la denunciada, ni ninguna otra, careciendo la denuncia de toda veracidad. ¿Qué fue lo que ocurrió esa noche? Aún toda una interrogante. Ese es el tema con el que comenzamos hoy, martes 27 de julio, 16 horas con 3 minutos. Claro, ¿qué tan efectiva puede ser una droga? ¿Qué tan rápida? En 2 horas con 35 minutos, de acuerdo a este testimonio, podría haber ocurrido todo y más. Vamos de inmediato con Matías Vera. ¿Cómo estás, Ángeles? Un abrazo grande para todos quienes nos ven. Es un tema que nos tiene no preocupados, sino más bien ocupados, atentos a la sintomatología, qué es lo que se siente, qué efectos puede provocar, cuáles son sus riesgos. Hoy día vamos a conocer el testimonio de Germán Arancibia. Él denuncia haber sido drogado en un restaurante de comida peruana mientras consumía pisco sour. ¿Es posible que eso ocurra? ¿Cómo pudo haberle afectado? Y ya veíamos ahí en la nota completísima de nuestro departamento de prensa las características de las cosas que perdió. Fue una situación realmente compleja. Germán está aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo, estimado. Por favor, relátenos. Y para entender, ¿qué es lo que usted siente? ¿Cuál es la sensación en el cuerpo después del momento en que usted descubre o tiene percepciones de haber sido drogado? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero que siento cuando empiezo a beber el pisco sour, digamos, cuando lo finalizo prácticamente, empiezo a ver borroso y posteriormente a eso no entender nada alrededor del medio. En ese momento había un partido de fútbol de la selección, tengo entendido, no se me metió un gol, nunca pude saber de quién había sido el gol y finalmente se me borra absolutamente todo. No tengo ninguna conciencia de solamente imágenes vagas de algunos eventos que pasaron adentro del restaurante, así como también en las afueras. Germán, en la nota que revisamos recién de Bienvenidos, daba cuenta su testimonio respecto de cuáles son las cosas que usted perdió. Finalmente pierde de su tarjeta una cantidad importante de dinero que es sustraída de una manera que hasta ahora se desconoce. Pero ¿qué pasa con su cuerpo? ¿Se sentía físicamente distinto más allá de la percepción de la realidad? ¿Algún tipo de hormigueo, alguna sensación física que fuera distinta a, por ejemplo, al consumo habitual de alcohol? Como que puede a lo mejor uno quizás confundirse. ¿Se recuerda de ese aspecto?
Es difícil la pregunta porque estoy absolutamente borrado desde que terminé el primer pisco sour en adelante. Lo que sí puedo decir que al día siguiente... Pero usted recuerda haberse tomado el primer pisco sour completo. Sí. De ahí en adelante que empieza esta laguna. No me acuerdo nada. De ahí en adelante no me acuerdo nada. Y al día siguiente, sí, con sequedad, temblor, sequedad mucosa, temblor, con un poco de cefalea, anduve todo el día en esas condiciones. Bastante, digamos, precaria el estado mental en el cual estuve al día siguiente, que no pude ir a trabajar, etcétera. Muy distinto al consumo excesivo de alcohol. Ahí usted por lo menos puede hacer una diferencia entre los síntomas de, por ejemplo, haber bebido el día anterior a haber consumido esta sustancia. Su señora tuvo también algunas situaciones o de comportamiento bien extrañas, ¿no? ¿Por qué no nos relata eso también para también comprender cómo dos personas perciben y asimilan esta sustancia desconocida hasta el momento de manera distinta? Claro, mi señora estuvo también perdida el conocimiento, no se acuerda absolutamente nada, solamente algunos flashes y según lo que relata la persona que nos fue a buscar, finalmente estaba absolutamente eufórica, fuera de control. ¿Eufórica? Eufórica, sí. Eufórica, fuera de control y sin medir sus actos. De hecho tuvo un altercado con un automóvil que iba pasando, etcétera, que son conductas absolutamente que no tienen nada que ver, digamos, con el consumo de alcohol. ¿Y usted tuvo esa reacción de euforismo o no? ¿Euforia? Se supone que sí, según lo que relatan testigos que me dieron en esas condiciones. Es que sabe, llama poderosamente la atención porque hemos entendido que este tipo de drogas de la sumisión en general lo que provocan es el efecto contrario. ¿Usted qué sabe respecto de qué fue lo que pudo haber consumido? ¿Tiene algún tipo de información? ¿Algo que la investigación haya arrojado? ¿Algún antecedente? Sí, lo más probable es que que se haya ocupado en este caso escopolamina, conocida popularmente como burundanga. ¿Por qué? Porque esa droga en dosis alta produce excitación del sistema nervioso central y amnesia, por eso se llaman drogas de sumisión. De hecho eso fue lo que nos pasó. Esto fue pero muy distinto al consumo, ya sea de alcohol o de benzodiazepinas, como habitualmente ocurre. Y cuando usted hace memoria respecto de este proceso, ¿hay este periodo de laguna mental, momentos que recuerde, flachazos, como decirlo de una manera más bien coloquial, o derechamente después del primer pisco sour hasta que recobra la conciencia no hay ninguna percepción de la realidad? Recuerdo haber estado en el baño de mujeres junto con mi señora y nuestro amigo, y después recuerdo haber estado sentado en un radiopatrulla carabinero. Que llegaron hasta el lugar, ¿no? Efectivamente. Probablemente por el altercado que tuve con el automóvil, porque de hecho el restaurante jamás llamaron a carabineros. O sea, y eso es probablemente lo más llamativo. Ángeles, estamos desde acá escuchándote para que abramos esta conversación que nos tiene bien intrigados, precisamente por la sintomatología y por cómo cualquiera de nosotros puede darse cuenta si es que está siendo víctima de un episodio como este. Sí, de todas maneras. Gracias, Matías. Gracias, Germán, por estar con nosotros. Se suma a esta conversación Fernando Torres. Él es toxicólogo, director de la Escuela Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello. Gracias, Fernando, por estar con nosotros una vez más. Germán, ¿cómo está? Le saluda Ángeles desde el estudio. Quisiera hacerle una pregunta. Primero agradecerle profundamente que esté con nosotros y nos entregue este testimonio que tanto nos ayuda, ¿no?, a aclarar varias dudas con respecto a esto. Germán, eran tres. Era usted, su señora y un amigo, esta tercera persona. ¿Esta tercera persona aparentemente no habría sido drogada? O sea, ¿él fue testigo de lo que a ustedes les ocurrió? No, él también fue drogado y tampoco tiene idea de lo que nos pasó. La persona que no fue drogada fue la señora de nuestro amigo, ¿ya?, que se retiró antes porque tenía que ir a buscar a uno de sus hijos. Ya. Y además que no consume alcohol. Claro, ahí está la pequeña gran diferencia. Cuando Matías le preguntó si era distinto a cuando uno se toma un trago, porque de repente pasa, ¿no?, que uno no ha comido, que uno no sé, por ABC motivo, porque pesa menos, pesa más, porque tiene buena cabeza, mala cabeza, como se dice popularmente, el trago, un pisco sour, que es más fuerte, podría hacerte mal. Pero la cuenta, ¿cuánto se supone que ustedes tomaron? Porque usted se acuerda del primer pisco sour. Yo, claro, me recuerdo del primer pisco sour y es básicamente el único que me hago responsable, porque después de eso no tengo idea de qué más pasó. Claro. No sé si pedimos más, se supone que por la cuenta tendremos que haber pedido 2 más. Ahora,
Pero tampoco saben quién se los tomó. Nosotros con mi señora y nuestro amigo, no, tampoco, no tenemos idea. Claro. Nosotros, digamos, salimos a restaurantes, somos asiduos a restaurantes peruanos, tanto acá en Santiago como en Lima. ¿Ya? Y nunca habíamos tenido problema alguno con pisco sour, jamás. Claro. Este proceso lo tomó la Fiscalía, hubo, yo me acuerdo, varios antecedentes extras, se conversó en alguna oportunidad con el dueño del restaurante, en fin, sin declarar culpable a nadie, porque todos somos inocentes mientras la justicia determina lo contrario. ¿Hay algún antecedente que a usted le haga sospechar en qué minuto, quién fue, o hay algún antecedente en este proceso investigativo que a usted le aclare lo que ocurrió ese día? A mí, digamos, lo que me aclara el asunto es que en concomitancia con el consumo del pisco sour y con la administración de la droga, se me sustrajo el teléfono celular que aparece en casa de un garzón y que es propiedad del dueño del restaurante, así como también se me hace una compra fraudulenta con una tarjeta de crédito en una multitienda. Claro. Entonces claramente hay una causa-efecto, digamos, que es bastante evidente. Germán, usted es médico radiólogo. Ahora, esa compra fraudulenta... ¿Ya? ¿Sí? Dígame. Sí, soy médico, sí. ¿Esa compra fraudulenta? No, que esa compra fraudulenta, el destino era la casa de un amigo del garzón, entonces para mí 2 más 2 es 4, digamos, no hay mucho más que darle vuelta a mi juicio, digamos. Sí, no, claro, lo entendemos desde ese punto, claro. Germán, yo decía, usted es médico radiólogo, ustedes saben por teoría cómo funciona el sistema, cómo funciona el organismo frente a situaciones como esta. ¿Usted se hizo algún examen? Y si no se lo hizo, ¿por qué? No, la verdad que no me lo hice porque averigüé temprano y, digamos, dentro de lo que podía entender, porque realmente no andaba muy claro al día siguiente, que por lo menos las drogas, este tipo de drogas de sumisión, una de las grasas que tienen, que se borran del cuerpo rápidamente, son detectables en orina hasta solamente 12 horas después de ocurrido el hecho. Yo vengo a aparecer, digamos, en circulación al día siguiente, al mediodía. Claro, o sea, fue mucho más de 12 horas después, porque usted, de acuerdo a su propio relato, a las 22 horas con 30 minutos aproximadamente ya había salido del restaurante y después se acuerda casi nada, solo de una imagen dentro del radio patrulla. Está con nosotros Fernando Torres, a quien habíamos presentado, toxicólogo. Fernando, ¿todos los cuerpos reaccionan igual? Es decir, la contextura de la señora de Germán y de Germán son distintas. ¿La misma dosis provoca en la misma situación o es distinto y puede ser más riesgoso en uno que en otro? Hola Ángeles, efectivamente las drogas en general y los medicamentos todos producen efectos distintos en cada una de las personas, ¿ya? Dependiendo de las características físicas que tengan, cuánto miden, cuánto pesan, cómo funciona el hígado, cómo funciona el riñón de esa persona y también la sensibilidad que tenga el sujeto frente al medicamento y a esa droga. Por lo tanto, una misma dosis, un mismo comprimido, una cápsula, no necesariamente produce el mismo efecto en los distintos sujetos que lo consuman, ¿ya? Hay muchos factores que pueden incidir. Si la persona, por ejemplo, había ingerido alimentos previamente, si tenía el estómago vacío, si hubo alguna asociación de esa droga o de ese medicamento con alcohol, también podría causar efectos distintos, potenciar el efecto de la droga o inhibirlo, ¿ya? Claro. Y perdón, Fernando, porque Germán cuenta en su relato que él se acuerda que se tomó el pisco sour, el vaso, la copa de pisco sour o el vaso de pisco sour se lo tomó. ¿Esa cantidad también afecta? Es decir, tomarme un sorbo, ¿es lo mismo que haberme tomado el vaso completo o no? No, en relación al alcohol también hay diferencias. Si es que tú te tomas un sorbito, ¿verdad? Un trago, o te tomas el vaso entero, también te va a afectar de manera distinta. Y en relación al consumo de alcohol también hay un factor importante ahí, que es la presencia de alimentos en el estómago previo a la ingesta de alcohol o no, ¿ya? Y no todas las personas metabolizan, transforman o de alguna manera reciben
y manifiestan el efecto del alcohol de la misma manera, así que ahí también hay otros factores importantes que considerar. Claro. Germán, usted es grande, o sea, yo lo veo parado al lado de Matías. Matías es alto, promedio alto, usted es grande, es un hombre corpulento. Sí, bueno, efectivamente mío 1,87 y peso 105 kilos. Es tremendo. O sea, perdón, pero se lo digo con cariño, pero es que, o sea, no es fácil darlo vuelta a usted, po. Perdone que se lo diga así en buen chileno. No. ¿Y nunca le había pasado una situación como esta? Por eso, jamás. Y soy bebedor social, digamos, eso no... No es la primera vez que se sienta a tomarse un pisco sour. No, para nada. Ahí de alguna manera surge como el respaldo que usted dice que esto tiene que haber sido droga, como que no puede haber sido efecto del alcohol o causa del consumo del alcohol. Efectivamente, fue un efecto de... Tiene que haber sido el efecto de alguna droga. Yo jamás, digamos, a mis 52 años he tenido una reacción así a un trago, jamás. Sí, y además que ¿sí? Me robaron entre medio. Claro, que ahí está el pequeño gran detalle que uno dice, esta cuestión no tiene otra lógica, ¿no? Lo hace sospechar más a usted. Está con nosotros Fernando. Fernando, usted tenía también una demostración de cómo se puede eventualmente suministrar esta droga a una persona. Claro, si pensamos en la burundanga, que es una de las drogas de sumisión que conocemos acá en Chile, que ingresó hace unos años atrás, pero no es tan frecuente. Todas las estadísticas y los reportes que hacen las policías, el Instituto de Salud Pública, no son tan concluyentes en el sentido de que la burundanga o la escopolamina, ¿verdad?, que es el nombre químico, esté siendo tan utilizada. En Chile ha sido más frecuente, ¿verdad?, observar otro tipo de drogas de sumisión, como son aquellas que llamamos las benzodiazepinas, como el alprazolam, el clonazepam, el flunitrazepam, que es mucho más fuerte, el diazepam, que llega a durar hasta 24 horas el efecto, 27. Pero en el caso de estas drogas en general, acá la producción nos trajo algunos elementos. A ver. En general, por ejemplo, cuando las personas van a la discoteca, ¿verdad?, a un bar, a algún lugar, piden un trago, una bebida, y muchas veces estas situaciones ocurren porque las personas descuidan, ¿ya? Acá tenemos una cápsula blanda, ¿sí? No es precisamente burundanga, esto es para ejemplificar. No, sí, por favor. ¿Ya? Entonces, cuando gracias las personas... por especificarlo. Claro, hay que dejar en claro eso. Sí. Cuando las personas se distraen, están en la barra del bar, por ejemplo, pasándolo bien y van a bailar o van al baño y dejan el trago ahí en la mesa, un desconocido, un delincuente, ¿verdad?, ocupa estas capsulitas que las puede tener en un papelito, disuelta, digamos, o bien las abre sin que la persona se dé cuenta y las echa en el trago. Eso se mezcla y como generalmente las bebidas de fantasía tienen colores, o el pisco sour en este caso es más bien no es transparente, claro, uno no puede sí, apreciar ahí cambios de color. Ahora, la burundanga es, si fuese escopolamina, es un polvo blanco, por lo tanto es más fácil camuflarlo ahí, ¿ya? Perdón, ¿tiene sabor, olor? Espéreme, Germán, ¿usted sintió un sabor distinto, un olor distinto, algo que lo hiciera sospechar en algún minuto de esta situación o no? No, nada. Un pisco sour común y corriente. Bastante bueno, por lo menos. Pucha, para más remate, ya. Fernando, por favor. Mira, químicamente la burundanga es un polvo blanco, no tiene sabor, no tiene olor, por lo tanto es difícil poder identificarla más aún en un trago, porque el pisco sour, el limón, el pisco va a enmascarar. En el caso de las bebidas de fantasía también se enmascara el sabor, sumarle el gas. No hace efervescencia, no es una cosa que yo pueda ver y diga, esta cuestión algo raro si ya no tiene sabor ni olor. No. Claro, si hubiese una bebida de fantasía de por medio, va a salir espumita, va a salir el gas, pero entre que uno vuelve, llega de bailar, vuelve al baño, ya pasó ese efecto. Claro. Han habido otros reportes y por eso acá nos facilitaron una lata. Sí, ¿ya? ¿Se acuerda que Matías le contó a usted, Fernando, el otro día que había sido víctima también? Se había tomado una lata de cerveza, que se había tomado un sorbo y perdió... Le pasó lo mismo que a Germán, igual. Justamente, Matías nos contaba la semana pasada cuando llegó a Santiago, ¿verdad?, aquí cerca del canal, le habían entregado una lata de cerveza. Cerrada. Bueno, si vemos acá las latas, ¿verdad?, esto viene herméticamente cerrado, pero con una jeringa alguien podría disolver, ¿no es cierto?, en un vaso, y luego con la jeringa por la orillita
muy ¿Ya? disimuladamente inyectar ahí el contenido, ¿no es cierto?, con la droga, ya sea burundanga, benzodiazepina, cualquier otra cosa, y eso va a pasar inadvertido. Es menos frecuente, pero en peritajes que me ha tocado hacer, ya que me han pedido abogados, qué sé yo, la fiscalía, sí una vez me tocó periciar latas en que se habían, a través del sello, ¿verdad?, habían introducido la droga con jeringas, ya de manera bien original, y eso pasa inadvertido. Entonces, como le pasó a Matías, le entregaron Claro. la lata y nunca se dio cuenta, no había ningún sabor, nada extraño, y pasó lo que pasó, quedó inconsciente, digamos. Y le robaron absolutamente todo y dentro de su propia casa. Mati, ¿tú te acuerdas si cuando abriste la lata tenía gas porque la cerveza tiene gas? ¿O no te acuerdas de eso? Sí, tenía, me acuerdo perfecto. ¿Sabes por qué? Porque yo no tomo cerveza en lata. Entonces, el sonido típico de cuando uno abre la cerveza y hace la efervescencia del gas era evidente. O sea, no era como que uno podría decir que estaba desvanecida. Además, tampoco me saltó el sabor ni que estuviera desvanecida, que es lo que puede pasar con una cerveza que estuviera con poco gas. Entonces, claro, son aspectos importantes que de alguna manera a uno le entregan las alertas. Germán, yo le quiero agradecer por haber estado con nosotros. Creo fervientemente, al igual que todos en el equipo, que visibilizar este tipo de casos justamente lo que busca no es generar pánico. Como nuestra misión es servir, es evitar que a usted le pase. Y a propósito, Angelito, me voy a tomar un segundo y medio. Si usted tiene una denuncia que hacer, si usted tiene un caso que quiere dar a conocer, si quiere que el Aquí Somos Todos vaya a su barrio porque necesita visibilizar una situación, una denuncia como la que estamos conversando, un caso que necesita destacar, por favor escríbanos a nuestras redes sociales. Mi Instagram es @MatiVeraBurboa y usted puede hacernos llegar ahí todas las historias y todos los casos que quiera, porque nuestra misión es servir y pretendemos seguir haciéndolo. Absolutamente, y si no en casos @aquisomostodos.com. Germán, 1.000.000 de gracias por su testimonio, gracias a su señora también, y gracias por también ayudarnos a entender cómo funciona una situación tan lamentable como la que vivió usted, pero para que a otros no le pasen. Que esté muy bien. Gracias, Matías. 16:22. Oye, Fernando se queda, ¿cierto? Sí, claro. ¿Sí? me quedo con Qué ustedes. bueno, porque hay más preguntas, Germán. Por supuesto. O sea, Fernando, perdón. Y la gente, ¿usted estaría disponible para responder preguntas de nuestro público si es que tienen alguna duda o consulta? Totalmente, todas las que quieran. En el Twitter, @aquí_somos todos con el hashtag AST Responde. Entonces, Fernando Torres, nuestro toxicólogo, director de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello, puede responder sus inquietudes también. Gracias, Fernando. 16:23, atención, porque si se trata de gigas, nadie te da más. Ahora nuestros planes dicen tienen el doble de gigas.